Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Esto es Travel Supervivencia Naturaleza, TSN. El día de hoy queríamos hacer un versus entre dos cuchillos, uno legendario y otro un gran competidor de cuchillos pensados más para la supervivencia más que para el búsqueda. En este caso estoy hablando del, como digo, legendario BK2 de la casa Ka-Bar con el modelo entre sierras de la prestigiosa marca española Kudeman. Vamos a hacer una serie de pruebas y nada, y espero os guste. Pues aquí tenemos los dos cuchillos Ka-Bar BK2. No voy a hacer tampoco una revisión, un cuchillo muy conocido, acero 1095, longitud de hoja 13,2, longitud total 27 centímetros, peso 1 libra, es decir 450 gramos, cuchillo pesado. Espesor 6,6 milímetros, en su momento yo creo que era el que más espesor tenía. Cacha de un componente plástico, no lleva separadores, hoja lógicamente enteriza con un rompecocos, pasadores, tornillos Allen, pasadores no, las cachas van unidas con tornillos Allen, punta drop point, vaciado plano. Bueno, llega a la mesa hasta aquí, vaciado plano. Dureza llega a alcanzar 50 de 56, entre 56 y 55, y 58. 56 y 58. Precio, pues el precio está en ronda unos 130 euros. El Kudeman, bueno, pues el Kudeman, una longitud de hoja de unos 16 centímetros, una longitud total de 29 centímetros, peso unos 420 gramos, por lo tanto es un peso parecido, espesor unos 5,3 milímetros aproximadamente, por lo tanto también es un cuchillo bastante contundente. Separador en este caso rojos, cacha de micarta, pasadores Allen, tornillos Allen con unos pasadores de latón por dentro, lógicamente hoja enteriza, un rompecocos. A mi modo de ver esto es un defecto, con este trozo de prolongación de las cachas, que a mí personalmente no me gusta porque creo que le quita la funcionalidad. Aquí un clip para el dedo, una dactilera, una especie de joroba aquí en la dactilera para alcanzar diferentes posiciones, un mango. Yo soy de manos grandes y a mí me viene, lo puedo coger tanto atrás como adelantando la posición, o sea que el mango realmente la ergonomía es bastante buena. Una punta más tipo clip point. Y dureza dicen que alcanza entre 54 y 56 HRC. Precio, pues existen dos variedades, una con la funda que lleva la piedra y otra sin la piedra. La que no lleva la piedra sería de 110 y la que lleva la piedra unos 145 euros más o menos. Vamos a ver el la comparativa del tamaño. Vemos como son muy parecidos, un poco más grande el Kudeman. Espesores, pues aquí podemos ver los espesores de los dos. Vemos que le supera el Ka-Bar. Comparativa de las cachas. Y bueno. Se me ha olvidado. Este va en acero Mova, un acero inoxidable, muy típico de las marcas españolas. Y este va en acero 1095, un clásico de la marca Ka-Bar. Respecto de las fundas, el BK2, una funda de Kydex, sencilla pero muy funcional. No tiene regulador como por ejemplo los ESI, sino simplemente por fricción, se saca aquí. Lleva una cinta de nylon generosa para meter el cinturón y un corchete aquí para cerrarlo.
Bueno, realmente funciona bien. Tiene aquí un agujero drenante, pero bueno, es simple, sencilla, pero funcional. Respecto del Cudeman, la funda lo siente un poco más, muy en la línea de las cuchillerías españolas, un poco más currada. Hay que decir que este modelo es el que trae la piedra, no me he traído la piedra. Bueno, viene la piedra con su pedernal, un cuero de bastante calidad, aquí se notan los acabados, muy bonito. Un cordón rojo, viene con 2 remaches aquí. Tiene un poco de agujero drenante, aunque casi ya se me ha tapanado. Tiene un poco de cincho para meter el cinturón, pero muy estrecho. Un cinturón grande lo veo complicado de que se pudiera meter aquí. El cuchillo. Lo retiene muy bien, para que no suena. Vamos a comprobar el afinado. Lo he intentado afilar bastante bien. Vamos a ver cómo afeita. Bueno, ahí podemos ver cómo se ven los pelitos y cómo se ve el afilado, como afeita. Ahora con el Cudeman. Y vemos como todo el pelo que ha cogido y como también afeita. Con las pruebas ya duras, vamos a empezar con la prueba de macheteo. Vamos ahora con el Cudeman. Hay que decir que la madera está muy dura. ¿Por qué me gusta utilizar estas maderas? Porque al final es las que te encuentras en el campo. Muchas veces hacemos pruebas con maderas de compradas, y son maderas blandas y no representan realmente lo que uno se va a encontrar en el campo. Bueno, vamos para allá. Le pongo el cordón fiador y vamos. Bueno, vamos a hacer un poco de batoni. Todo un árbol, un trozo que he cortado de pino, bastante grueso. Vemos que casi el tamaño de la hoja. Y vamos allá. He cogido un tronco un poco grande
dura. Es impresionante cómo se comporta, ¿eh? Muy bueno. Es decir, que la madera está muy seca. Vamos por aquí, por este trozo. Se lo come todo. Torcionamos esto, pues ya va. Con esto. Come la madera. Es impresionante este cuchillo, como el poder que tiene para batonear. Y mira que está dura la madera, ¿eh? Está dura como las piedras, pero aún así espectacular, con nudo y todo. Un gran machetador. Bueno, vamos a coger ahora el Kudeman. Mismo madera, pino también seco. Y vamos a ver cómo se comporta. Cogí un palo. Bueno, se comporta bien, pero no entra tan fácil como el cava. Cuesta un poco más. Pero bueno, de igual forma es un buen batonero. Incluso hacer las cachas un poco más estrechas, rota un poco. Muy bueno. Ahora sí. Muy bien.
Bueno, la verdad que se comporta también bastante bien. Nada que objetar. Bueno, esto es una malla de la obra, de estas típicas plásticas. Vamos a ver cómo se comporta al corte. Bueno, vamos a hacer la prueba por fricción del trozo plástico. Le cuesta mucho. Lo ha cortado, pero le cuesta. Ahí sí. Ahí sí lo ha cortado. Lógicamente estos trozos no los vamos a dejar en el campo, los recuperamos. Ahora vamos con el Cudeman. Vamos a ver por impacto. Vemos que se comporta mejor que el Ka-Bar. Vamos a ver a fricción. Le cuesta, porque realmente estos cuchillos pues no tienen el poder de corte de un Mora o cuchillos más pequeños. Lo consigue, pero con mucho esfuerzo. Si lo vamos a hacer ya la prueba vertical. Claro, ahí cuesta menos. Y bueno, la corta. Ahora vamos a coger una rama muy verde y vamos a hacer una prueba de una mueca. Y la idea es darle el máximo sin romperla. Y no da tanta fineza. Vamos a coger una rama seca. Vamos a intentar hacer virutas hasta el punto de no romperla, pero bueno, ya hemos visto ahí que se rompe. Si intentáramos hacer una punta, bueno, vemos
pues se defiende bien. Más o menos se defiende. Vamos ahora con el Cudeman, algo muy verde. Vamos a intentar hacerle viruto hasta sin romperlo. Y vemos como resulta mucho más fácil por la ergonomía que tiene. Tiene mucha más ergonomía y hace que permitamos trabajar un trabajo más fino sin partirlo ni romperlo. Vemos que ya está al límite y ahí ya se nos ha ido. Pero vemos cómo hemos podido hacer todo esto gracias pues, a la ergonomía que tiene con el clip aquí, la dactilera arriba, permite adelantar la posición de la mano, esta parte de aquí para que sea más anatómica. Ahora vamos a intentar hacer unas muecas. La verdad es que se siente mucho más cómodo que el otro. No es que corte mucho mejor, pero al tener esta ergonomía tan buena, pues se siente mejor. Y hace que se pueda trabajar en trabajo fino mejor. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y romperlo. Ahora vamos a hacer una punta. Ahí está un poco más. Bueno, vemos que como el trabajo fino se comporta para el ancho de pala que tiene, la longitud de hoja y el espesor se comporta bastante bien. A ver, después de estas pruebas tan duras, todavía tiene los restos de virutas de madera. Vamos a ver si todavía sería capaz de afeitar. No sé si la cámara consigue verlo. Vemos como ya le cuesta mucho más. Ya no afeita con 2 pasadas como antes. Pero todavía se puede ver. No sé si la marca alcanza a verlo. Y aquí podemos ver los restos de vello. Por lo tanto, ha retenido bastante bien el filo. Con el Cudeman recién utilizado, con las marcas, vamos a ver cómo ha retenido el filo. Aquí está la marca del Kavar, vamos a ver aquí, vamos más arriba.
vemos como prácticamente aceita, pero muy poco. A ver si se aprecia, a ver. Aquí aceitado, pero menos. Aquí podemos ver un poco los pelitos. Amigos, hemos llegado al final. Claro, la pregunta de ustedes sería ¿cuál es mejor? Pues como casi siempre en la vida, todo depende. Si a mí me preguntan una herramienta, digamos, para acompañarla, por ejemplo, con una navaja, con un hacha, que sea multiusos, que se pueda utilizar, por ejemplo, mucho en los bosques españoles, yo me quedaría con el Kudeman. ¿Por qué? Pues porque ergonómicamente es muchísimo mejor que el Ka-Bar. Para un uso prolongado es muchísimo más cómodo que el Ka-Bar. Segundo, es un acero inoxidable, por lo tanto nos va a permitir utilizarlo para procesar alimentos, incluso para utilizarlo en la casa como cuchillo de cocina, etc. Por lo tanto me parece que, por ejemplo, para un bosque español, donde no hay tanta humedad ni ese tipo de ambientes tan extremos, me parece que el Kudeman es una opción muy buena, buenísima. ¿Defectos que le doy al Kudeman? Pues quizás esta joroba no lo termino de ver, no termino de sentirme cómodo con ella. Este rompecocos tampoco sé muy bien qué función tiene, pues entiendo que sin un rompecocos la función es, pues eso, servir como percutor. Cuando le metes esto, pues acabas con su función. Estéticamente puede tener un sentido, pero funcionalmente no. Por lo demás, es un cuchillo, me parece muy bueno, muy bien balanceado, muy bien hecho, muy bonito, muy cómodo. Me parece que es una muy buena opción y un buen competidor frente al BK2. Claro, si ya queremos un cuchillo para un ambiente ya de supervivencia, si alguien me preguntara con qué cuchillo te irías, por ejemplo, al Amazonas, si con el Kudeman o con el BK2, le diría que me quedaría con el BK2. ¿Por qué? Porque me parece que es el cuchillo por supervivencia por antonomasia. La leyenda que arrastra este cuchillo es por Argus, y realmente uno cuando lo tiene se da cuenta que, sin ser ni mejor ni peor, es diferente al resto de los cuchillos. Un amigo mío decía que el Ka-Bar, el BK2, no es el mejor en nada, pero es el segundo mejor en todo. Pues no sé si es el segundo mejor en todo, pero sí es cierto que en todo se desenvuelve bien. ¿Por qué? Porque al tener un tamaño contenido hace que no abulte mucho, pero al tener un espesor tan grande hace que desde el punto de vista de macheteo o batoning sea impresionante, sea brutal como actúa. Todas y cada una de sus partes son sencillas, pero son todas funcionales, todas se han diseñado para algo. La punta funciona perfectamente, tiene muy buena función. Como digo, es pequeño, pero tiene un gran poder de batoning. Al ser pequeño hace que también los trabajos finos pues se desenvuelva bastante bien. Al ser grueso no tiene dactilera, pero como es tan grueso, pues el mismo lomo del cuchillo te sirve como una dactilera. Las cachas son la simpleza total, pero también es verdad que para estos trabajos duros pues quizás sea de las mejores. ¿Por qué? Porque resiste muy bien los impactos. Los tornillos Allen que tiene se quitan muy fácil y es muy fácil de limpiar el cuchillo por dentro, que es donde muchas veces se retiene la humedad y por donde al final termina oxidándose el cuchillo. El percutor es muy bueno, porque realmente hace la función de percutor. ¿Qué más? Es muy fácil de afilar. El 1095 es un acero relativamente común, un buen acero, pero relativamente común, pero al final es una garantía. Y al final no solo depende del acero, depende también del templado, y este cuchillo está muy bien templado. Si yo me fuera a un ambiente de esos extremos, pues claro, yo necesito un cuchillo que retenga bien el filo. Y por mucho que nos digan, un acero al carbono retiene mejor el filo que un acero inoxidable. Sin más me despido y espero haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.